Carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás y a la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si al vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo que es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de Cristo, de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, suplicándote, oh Padre Celestial, que tú nos hables por medio de tu palabra en esta mañana. Utiliza, Señor, al predicador, que sus debilidades no sean un impedimento para que tu nombre pueda ser proclamado con claridad, con autoridad, con denuedo. Pero al mismo tiempo ten misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que van camino a la condenación eterna, que puedan ser traídos a novedad de vida en esta mañana. Ayúdanos, oh Señor, como te cantábamos en este día, que Cristo sea nuestro vivir, que Cristo sea nuestra esperanza, que Cristo sea nuestra resurrección, nuestra vida, y no solamente que nosotros podamos ver a Cristo como un rescate en medio de la tribulación, que Cristo pueda salir con cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir. Ayúdanos, oh Señor, y ayuda también a los maestros en la escuela bíblica. Da corazón, Señor, contrito y humillado a los niños que han de escuchar la proclamación del Evangelio. Y también, Señor, a los adultos. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Si te dieran la oportunidad de escribir tu epitafio, ¿qué escribirías? Si se te pasara una hoja para que escribiera lo que se colocará en tu tumba, ¿qué crees que se escribiría? ¿Qué escribirían las personas cuando ya tú no estés en esta tierra?
¿Cómo quieres terminar? ¿Qué frase se dirá de ti sin que tus familiares tengan que mentir o exagerar? Lo que tuvo más importante, él o ella era recordada o fue recordado. Él amaba, ella amaba. ¿Qué se dirá en tu funeral? Si hubiera que ponerte algo en el ataúd, ¿qué sería aquello que se pondría? Yo tuve un compañero de estudio, digo tuve porque no lo he vuelto a ver, que cada vez que decíamos alguna actividad en el colegio, decíamos vamos a ir al parque, él decía, ¿quién pone el alcohol? Vamos a ir a un juego de pelota, ¿quién pone el alcohol? Siempre de continuo en su pensamiento estaba el alcohol. Hemos visto personas que son enterradas con música, con armas de fuego, con algún tipo de deporte que practicaba. ¿Qué llevarán a tu funeral? Este texto que nosotros acabamos de leer, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que la mejor manera de utilizar nuestra vida es vivir y morir para la gloria de Dios. La mejor manera en la cual tú y yo podemos utilizar nuestra vida es vivir y cuando nos toque morir, morir para la gloria de Dios. Pero son dos rayas que la segunda depende de la primera. Pablo dice, para mí vivir raya y morir raya. Para mí vivir es Cristo. Morir, ganancia. ¿Cuál es el problema? Como buenos pecadores, nos gustaría poder vivir como nos plazca y al final que Dios nos premie mandándonos a la vida eterna. Para mí vivir, hacer mi voluntad y morir, que Cristo me premie. Desde ya te digo que eso no es posible. ¿Cómo nosotros debemos vivir? Como dice el salmista en el Salmo 90, de tal manera que al pasar nuestra vida y reflexionar acerca de ella, podamos traer a nuestra mente sabiduría. Pablo nos da la respuesta. Lo primero es que vemos una ambición que tiene Pablo, una ambición santa, honrar a Cristo. Vivir honrando a Cristo. Mira como lo dice en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Todo lo que le pasa o que viene a la vida de Pablo, él lo puede utilizar o él lo ve a la luz de lo que Cristo ha hecho en su favor. Él busca cómo honrar a Cristo. Él busca obedecer a Cristo. Y déjame decirte que si tú estás en este lugar y no eres creyente, lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. La Biblia dice que tú no eres tan bueno como tú crees. Tú puedes ser una buena madre, una madre ejemplar, compararte con alguien que esté cometiendo pecados escandalosos, pero lo que Dios demanda de ti no es que tú seas ejemplar, es que tú seas perfecto, que tú seas perfecta. Y como después de Génesis 3, nadie es perfecto, todos somos pecadores, entonces
necesitamos de un Salvador. Por eso vino Cristo a vivir la vida que ni tú ni yo podemos vivir. Y Él sufrió la muerte que tú y yo merecemos. Fue tratado como un criminal muriendo en una cruz, pero no solamente murió, Él resucitó para darnos vida eterna. Hay gente que quiere obedecer a Cristo, pero a su manera. Si tú vives a tu manera, entonces no estás obedeciendo a Cristo. De hecho, la Biblia registra de un joven que era religioso, era aparentemente piadoso, viene y se postra delante de Jesús y le dice: maestro bueno, digno de ser seguido, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabes tú que solamente bueno es Dios? ¿Reconoces tú que yo soy Dios? Jesús le dice: guarda la ley, sé perfecto. Él dice: yo le he guardado, siempre le he guardado. Y Jesús le dice: pues no hay problema. Si tú has cumplido la ley, el primer mandato de la ley dice que tú debes amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú no vas a tener ningún problema en vender tus bienes, porque Dios te lo está mandando, y compartirlo con los que padecen necesidad. Y mucho menos tendrás problema con venir y ser mi discípulo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Aquel hombre se quedó detrás entristecido porque amaba más las riquezas que a Dios. Él estaba engañado porque a la hora que las riquezas chocaran con Dios, como estaba ocurriendo, él iba a escoger las riquezas. A la hora que las riquezas chocaran con su prójimo, él iba a escoger las riquezas, como de hecho ocurrió. Es decir, que lo primero que debemos dejar claro es que lo que Dios demanda es obediencia en cuanto a rendirnos. Somos pecadores, necesitamos venir en fe y arrepentimiento delante de Dios. Ese es el caso de Pablo. Él asolaba la iglesia pensando que estaba agradando a Dios, hasta que camino a Damasco, Jesús le sale al encuentro y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién tú eres, Jesús? Yo soy aquel que tú estás persiguiendo. Y es ahí, de manera contradictoria, cuando Saulo de Tarso tenía vista, era ciego. Y él queda ciego físicamente, pero puede ver la luz de Dios que le ha salvado. Pablo ahora es un creyente y su pasión es honrar a Cristo. Él puede entonces regocijarse no en la prueba, no en la dificultad, no en el dolor, no en el sufrimiento, sino él puede regocijarse en que Dios está con él en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio del sufrimiento. ¿Dónde está el apóstol Pablo? Él está preso, pero él dice: esta prisión ha servido, ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque a Pablo se le han puesto soldados romanos de la guardia pretoriana del César, y ahora Pablo está predicándole a estos soldados romanos. Pablo está preso y ahora otros hermanos cobardes, temerosos, dicen: si Pablo está preso por venir a Roma, a mi ciudad, sin ser ciudadano romano, sin vivir en esta ciudad, y él está aquí predicando el evangelio y está en una cárcel, yo no me voy a quedar callado en mi casa, yo voy a predicar el evangelio. Él dice: otros se han envalentonado. Algunos están predicando por envidia, pero tampoco me importa, porque lo importante es la obra de Cristo se está llevando a cabo. Él está buscando regocijarse en Cristo. Yo te pregunto en esta mañana: ¿dónde está tu regocijo? ¿Qué es lo que te da gozo en esta tierra? ¿Qué es lo que te produce deleite? O déjame preguntártelo de otra manera: ¿qué es aquello que si te fuera quitado te causaría tristeza? ¿Sabes qué? Esa es una de las razones por la cual Dios permite el sufrimiento a nuestras vidas. Esa es una de las razones por la cual viene el dolor a nuestras vidas.
Porque cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, entonces nosotros recordamos que Dios es todo lo que necesitamos. Lo recordamos porque siempre ha sido así. Nosotros recordamos que Dios siempre ha sido nuestra provisión. Nosotros recordamos que nuestro futuro siempre ha estado en las manos de Él. Nosotros recordamos que Él sigue teniendo y siempre ha tenido el control en sus manos. Nosotros recordamos que Él es un Padre que nos dice que podemos venir a Él en fe y arrepentimiento. ¿Y qué hacemos? Venimos delante de Él. Como dice C.S. Lewis, el dolor, el sufrimiento es una bocina que Dios utiliza para hablar al ser humano, para hablar a nuestros corazones. Pablo tiene una ambición, honrar a Cristo. ¿Cómo él honra a Cristo? Regocijándose en Cristo. Pero vemos en el pasaje que él honra a Cristo confiando en Cristo. Mira cómo él puede decirle a ellos en el versículo 18, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo está siendo anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está confiando en la oración. Pablo está confiando en el Dios que escucha las oraciones. Él sabe que ese Dios es poderoso. Qué diferente a nosotros. Dios se entera de lo que pasa muchas veces en nuestra vida porque Él todo lo sabe. Él es omnisciente. De hecho, no deberíamos nosotros venir para informar a Dios de lo que nos está pasando en nuestra vida. Cuando digo que Pablo está confiando en Dios, es que él va directamente al Señor. Señor, aquí estoy. Como un elemento de confianza, como un elemento de espera, como un elemento de sujeción. Hermanos, para nosotros estar quietos y esperar en Dios necesitamos tener fe. Para nosotros estar quietos y esperar en Dios necesitamos tener fe. Necesitamos creer que Dios puede responder. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Tomar el teléfono y llamar y hacer allá y hacer aquí y buscar amarre y entonces ya la oración es el último recurso. Pero Pablo dice, yo estoy confiado en que ustedes están orando. Yo estoy esperando en que ustedes están intercediendo por mí. No para tumbarle el pulso a Dios. Y a mí me llama la atención, hermanos. Pablo pudo haber enumerado una lista de sufrimientos, una lista de dificultades. Y tengo un ojo abollado, y tengo un brazo roto, y tengo la espalda que no puedo doblarme. Y eso no es lo que estamos viendo. Yo honro a Cristo esperando y orando en su voluntad. Yo te pregunto, ¿dónde están tus peticiones en esta mañana? ¿Están delante del trono de la gracia? ¿O están simplemente rodando en las redes o en los oídos de toda la congregación? Este pasaje está aquí para que nosotros, al igual que el apóstol Pablo, podamos venir y esperar confiadamente en el Señor. Como podía decir el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré. No porque tenga un ejército a mi alrededor, no porque tenga una cuenta bancaria abultada, no porque tenga abundante salud o un seguro internacional que me cubre cualquier catástrofe. Porque solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado. Esa esperanza la tenemos tú y yo. Ese es el mismo Dios al cual tú y yo le servimos. Él puede vivir confiadamente. Él puede honrar a Dios y esperar. Y esto es interesante porque cuando tú y yo podemos confiar en Cristo, ¿sabes qué? El temor al futuro se va.
Cuando el enemigo de nuestra alma viene y nos dice, ¿y si mañana pasa tal o cual cosa? ¿Sabes qué? Hay algo interesante. Nuestro Dios no está circunscrito al tiempo. Nuestro Dios es eterno. Él no está limitado por el tiempo. Él conoce la historia. Él ya vio la película. Él vio de principio a fin. Él conoce todas las cosas. Imagina por un momento algo. Aquí hay personas que disfrutan los deportes. Yo más o menos que veo algunas estadísticas deportivas. Pero a veces tú puedes ver un juego deportivo y tú ya sabes, te manda una notificación y ya tú sabes cómo pasó el partido. Pero tú puedes grabar el juego y después verlo en diferido. Un juego de béisbol. Hay un momento en el cual tu equipo está perdiendo y le entran a batazos. Y quizás el juego está 6-0 y el equipo tuyo está perdiendo. Pero hay algo que tú sabes que ya tuviste y fue la notificación que te llegó donde te informaron que tu equipo ganó. Y esa información te da tranquilidad para que tú puedas ver el juego confiado, porque tú no sabes en qué momento del partido, si se va a ir a extra inning, si es en la 10ª entrada, en cuál entrada va a ser, pero el final ya tú lo conoces. Hermano, en Cristo nuestro final está determinado. ¿Y sabes qué? Nosotros ganamos. Esa es la confianza que tenemos en Cristo. Por eso nosotros podemos honrarle aún en medio del sufrimiento. Por eso podemos perseverar. El temor al futuro se va. Pero cuando confiamos en Cristo, el temor al hombre también se va. Si Cristo está con nosotros, ¿quién puede venir contra nosotros? El dolor, el abandono, el sufrimiento. Podemos honrar a Cristo en medio de todas las dificultades porque Él está con nosotros. Pero podemos honrar a Cristo confiando, aunque no veamos el futuro. Mira como dice Habacuc capítulo 3 versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aunque la mata de uva no dé uva, aunque el corral de las vacas no tenga vaca, aunque el rebaño no tenga ovejas, aunque no haya nada de lo que donde se supone que debe de existir, en todo y por todo yo me regocijaré. ¿Sabes por qué? Porque aunque tenga que subir una altura, aunque tenga que subir una montaña empinada, el Dios que permite que la cabra suba la montaña es el mismo Dios que ha habilitado a esa cabra con unas patas especiales, con unas pezuñas especiales, para que pueda trepar en esa montaña y alcanzar el alimento para su sustento. Habacuc puede decir, Dios que provee a esa cabra que está encaramada ahí arriba, es el mismo Dios que me va a ayudar a caminar en esas alturas. Dios está por encima de las circunstancias. Por eso tú y yo podemos honrarle aún a pesar de las circunstancias. Honramos a Cristo cuando esperamos aún en medio de las pruebas. El apóstol Pablo puede decir, yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estamos orando para que sea liberado. Ahora, esto no es un arrebátalo, un confiésalo, un decrétalo. Como vamos a ver, Pablo está consciente y más adelante él lo va a decir. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia.
Puede ser que la soberanía de Dios implique que yo sea liberado y esté con ustedes. Pero puede ser que en la soberanía de Dios, Dios determine que yo sea ejecutado. Pero una cosa y la otra, aún así, yo seguiré confiando en Cristo. Es una confianza gozosa. Honramos a Cristo cuando esperamos. ¿Y sabes por qué podemos honrarle? Porque por medio del sufrimiento podemos conocer a Cristo. ¿Qué está conociendo Pablo a través del sufrimiento? Él conoce o ha conocido la soberanía de Dios. Él nos habla que ha tenido un aguijón en su carne, que él reconoce que es un emisario de Satanás. Y él ora y le dice, quítame este aguijón. ¿Cuál es el aguijón? No lo sabemos. Pablo entiende que sin este aguijón él le va mejor. Dios le dice, no, confía en mi gracia. 3 veces ora, 3 veces la misma respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y sin rendirle cuentas a nadie. ¿Cuál es la diferencia entre Dios al cual nosotros le servimos y los dioses de la mitología griega? Que Dios no es caprichoso. Lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Cuando Job sufrió con un propósito, de tal manera que al final de su sufrimiento, él pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. El incrédulo sufre, el creyente sufre, pero como creyentes nosotros sabemos, dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, Él dispone todas las cosas para su bien. Eso no significa que siempre lo entenderemos. Lo dije en el día de ayer, lo voy a volver a repetir. Hace varios años, en Santiago, un pastor oficializó un matrimonio, una pareja joven, diciembre, gozo, júbilo. 15 días después, aproximadamente en enero, ante un atraco, mataron al joven, al esposo. Imagínense una iglesia iniciar en enero con este duelo. ¿Cuál será el propósito? Preguntaba la iglesia y el pastor. Consolar a aquella viuda. Pero después escuchaba el testimonio del mismo pastor que decía que él mismo se preguntaba cuál era el propósito, pero él podía ver en medio del tribunal a aquella joven viuda predicarle el evangelio y extenderle el perdón de Dios a los asesinos de su esposo, llamándoles al arrepentimiento a pesar de su dolor. Y era un testimonio para la iglesia, para el impío, para los abogados, para el juez, para el pastor y para todos nosotros que escuchamos de aquel testimonio. Honramos a Cristo cuando esperamos en Él, aún en medio de las pruebas y de las dificultades, porque le conocemos de su soberanía, conocemos también de su omnipresencia. Pablo estaba en Roma, lejos de su casa, lejos de su iglesia, quizás lejos de su familia. Dios sigue siendo Dios en Roma. Dios sigue gobernando por encima del emperador. Dios sigue siendo Dios por encima de la guardia pretoriana. Dios sigue cuidando a Pablo aún en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Pero al mismo tiempo, las pruebas son una oportunidad para manifestar el amor y la misericordia de Dios. Lo hemos visto como iglesia local. Derramarse hacia la familia de Giovanna y su esposo y su hijo. Acudir en diferentes momentos, en diferentes lugares, a donar sangre,
a orar, a llamar, a buscar. Una oportunidad para manifestar el amor de Dios, el consuelo. Eso puede ver Pablo en Cristo. Por eso él busca honrar a Cristo en todo lo que hace. La mayor ambición de Pablo es honrar a Cristo, sea cual sea la circunstancia. Por eso, si tú estás pasando por pruebas en esta mañana, no te enfoques en el dolor, no te enfoques en la prueba, no te enfoques en el sufrimiento. Mira a Cristo. La pregunta no es ¿por qué a mí, por qué yo? La pregunta es, Cristo, ayúdame a honrarte. ¿Qué tú me quieres enseñar en medio de esta prueba? ¿Qué tú me quieres enseñar en medio de este sufrimiento? ¿Qué tú me quieres enseñar en medio de esta situación difícil? ¿Cómo yo puedo glorificarte en medio de este dolor, sea cual sea la circunstancia? Para Pablo, Cristo lo era todo. Ahora, hermanos, yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu mayor ambición? Con mucha tristeza, debo decir que más veces de la que quisiera, veo personas que buscan a Jesús como si Jesús fuera un guachimán. Los servicios de una compañía de vigilancia. Jesús resguarda mi familia, Jesús resguarda mi trabajo, Jesús resguarda mi salud, Jesús resguarda mi finanza, Jesús bendice mis proyectos. Jesús el guachimán, que yo lo llamo cuando te necesito. Pero ese guachimán está allá afuera. Si te necesito, te aviso. Nada tiene que opinar como vivo, nada tiene que decir, en nada se involucra. Si te necesito, te aviso. Ese no es el Jesús de Pablo. Ese no es el Jesús de las Escrituras. Lo que Pablo está mostrándonos es que para él Cristo lo es todo. Cristo es su mayor ambición. Pablo mira, en el cielo las calles son de oro, el mar es de cristal. Eso es lo más hermoso que hay. Y Cristo va a estar ahí. No, Cristo no está. Quédate con tu cielo. Si Cristo no está en el cielo, no voy para allá. Cristo es todo para Pablo. ¿Sabes por qué es importante y por qué vale la pena ir al cielo? Porque Cristo está ahí. Es como si alguien te regalara un iPad o una tableta y te diga, te la voy a regalar, pero hay un problema. No tiene pantalla. Y no le puedes poner pantalla. Un iPad sin pantalla. Una tableta sin pantalla. Cristianismo sin Cristo. Cristo es la bendición. Cristo es el tesoro. Cristo es la ambición de Pablo. Pero vemos que Pablo tiene una certeza de que Jesús vale la pena y por lo tanto él lo representa con valentía. Mira cómo dice el versículo 20. Conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mira cómo él está diciendo. Yo tengo un anhelo y una esperanza. Pero no es esperanza como nosotros la visualizamos. Quizás para nosotros los aguiluchos decir, bueno, yo tengo la esperanza de que las águilas ganen este año.
Pablo está diciendo, yo tengo la certeza, yo estoy seguro. No es algunas posibilidades, yo tengo todas las posibilidades, toda la confianza de que Cristo no me va a dejar caer, de que vale la pena servir a Cristo, de que Cristo será glorificado, de que su objetivo se llevará a cabo. Yo tengo la confianza de que vale la pena esperar en Cristo. Yo estoy seguro de que vale la pena publicar, proclamar la verdad del Evangelio. Estoy convencido de eso, de que vale la pena vivir para la gloria de Cristo. Pablo, hermanos, no es un proyecto intelectual fallido. Nuestro hermano Manuel leyó, Pablo era exitoso entre los exitosos. Pablo no fue que dijo, bueno, como no me resultó y no encontré qué hacer con mi vida, pues déjame dedicarme a servir a Cristo. No, criado a los pies de Gamaliel, circundado al octavo día, judío de judío, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley irreprensible, fariseo de fariseo, intelectual. Más de la mitad del Nuevo Testamento, cuando se paró en el areópago y habló en hebreo, la multitud cayó. Y todo eso fue considerado a un segundo plano cuando conoció a Cristo. Lo que pasa es que alguien ha dicho que el camino, que la puerta para entrar al reino de los cielos es estrecha, y algunos han añadido que es pequeña. Hay que agacharse, hay que humillarse para entrar. Pablo tiene esta perspectiva. Él tiene la certeza de que vale la pena entregarlo todo por Cristo. Es mi anhelo y mi esperanza, no seré avergonzado. Él había ido a Roma a predicar el Evangelio. ¿Qué estaba haciendo en la cárcel? Predicando el Evangelio. Él había ido a Roma a proclamar la verdad de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Proclamando la verdad de Dios. Dios utilizó el sufrimiento para glorificarle. Dios ha de librarle si es su voluntad. ¿Por qué nosotros no decimos, Señor, tú me has dado 20, 30 años de salud, mándame una gripe? 30 años de salud, una gripecita. ¿Por qué tanta salud? 30 años comiendo arroz. Nadie se queja de eso. Muchas veces ni gracias le damos a Dios. Pero viene la gripe, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Viene el sufrimiento y nos quejamos cuando no hemos sido agradecidos en la provisión de Dios. Pablo tiene la certeza de que Dios está con él, aún en medio de las dificultades. Finalmente, Pablo tiene una visión correcta, porque su visión está en Cristo. Y al hablar de visión, él tiene una mirada fija hacia donde él va. Mira cómo él lo puede decir en el versículo 22. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Qué voy a hacer si estoy vivo? Voy a servir a Cristo. Mira cómo la muerte no intimida a Pablo. Mira cómo él puede tener esperanza aún en medio de la dificultad. Pablo puede ver aún el cielo como un lugar de descanso. Es como alguien que ha comido en buenos lugares, que ha dormido en buenas camas, que ha estado en lugares deleitosos, pero él sabe que no hay nada como su casa, que no hay mejor cama como la suya.
y Él sabe dónde está su lugar. ¿Cuál ha sido el problema, hermano? Que muchas veces hemos desempacado en esta tierra de sufrimiento y de dolor. Y cuando viene el sufrimiento nos sorprendemos y gritamos, cuando Jesús mismo nos dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción. En el mundo ustedes tendrán enfermedades, padecimientos. Pablo tiene una visión correcta de la muerte, del cielo, del sufrimiento, de la obra que está llevando a cabo. Para mí vivir es hacer la voluntad de Cristo. Y por eso, ¿qué voy a hacer? Predicar el evangelio, llevar a cabo la obra que se me ha dado, edificar la iglesia local. Y si me toca morir, ganancia, porque estaré eternamente en la presencia de mi Cristo. Ahora, ¿cómo llegó Pablo a este punto? ¿Cómo podemos nosotros imitar a Pablo en este punto? Evidentemente que hay un amor que reemplaza a todos los demás. Pablo tiene un amor por Cristo por encima de todas las cosas. Él no es como la mujer de Lot, que va siendo sacada de Sodoma, de Gomorra, pero ella quiere ser librada de la muerte, pero es ambivalente. Por un lado, ella quiere salir y ser librada de la llama de fuego, pero por otro lado quiere mirar qué pasó con lo que dejó en la casa. Una relación que reemplaza a las demás, un anhelo que está por encima de todos los demás. Yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué estás amando? Porque lo que tú estás amando, ahí irá tu voluntad, ahí irán tus pies, ahí irán tus recursos. Pablo ya ha tomado una decisión, Cristo y hacer su voluntad. Él trabaja pensando en la obra de Cristo. Él estudia pensando en la obra de Cristo. Él hace sus quehaceres pensando en Cristo. Es un reto para nosotros en esta mañana, porque si somos sinceros, no amamos a Cristo como deberíamos amarle. Muchas veces el problema es que nuestras pasiones por Cristo, nuestra pasión por Cristo es débil. Nuestro amor por Cristo es débil. Nos hemos entretenido, como dice John Piper, jugando con lodo cuando hay toda una playa esperando para nuestro disfrute. ¿De qué se trata tu vida? ¿A qué le llamas éxito? ¿Qué define el éxito en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuál es la mayor meta para este año? Pablo no tenía duda ante esta pregunta. Su vida, Cristo. La mejor manera de utilizarla, vivir para la gloria de Cristo. Morir, ganancia. Un hombre iba a dar una conferencia. Había un auditorio que estaba distraído, él era el último. Las personas estaban cansadas, aburridas, distraídas. Este hombre se paró al final de la conferencia, sacó una vejiga, un globo, comenzó a soplarla. Las personas entonces dejaron de hablar y dejaron de distraerse. Comenzaron a decir, mira lo que está haciendo este. En vez de dar la charla, está soplando un globo. Un silencio. Todo el mundo estaba con la mirada fija en aquel conferencista que soplaba aquel globo. De repente saca un alfiler, ¡pa! Explotó el globo. La gente se sorprendió. Le dijo a la multitud, probablemente ustedes no se acuerden de lo que yo vaya a hablar. Ahora yo sé que ustedes no van a olvidar lo que yo acabo de hacer. Yo no sé qué tanto del sermón tú te vas a acordar. Pero si tú te puedes acordar de que debes vivir para la gloria de Cristo,
que la mejor manera o la única manera que tú debes vivir es invertir tu vida para la gloria de Cristo. Habrá valido la pena este tiempo. Que Dios demanda que tú y yo nos rindamos delante de Él y que vivamos para su gloria. De tal manera que al morir no tengamos nada de qué arrepentirnos. Para poder decir, como dijo el apóstol Pablo, vivir es Cristo, morir ganancia. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a vivir por ella. Oh Padre Celestial, que podamos tener un deleite en ti, que podamos enfocar nuestra mirada fija en la meta, confiadamente, Señor, en esa esperanza que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras debilidades, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.